¿Ya están listos? Falta de entrar acá. Falta una persona. Ahí está ahora. Bueno, entonces hoy vamos a ver la segunda unidad. Pues ya la introducción a los microcontroladores, lo que estábamos viendo de Proteus. Eso ya quedó. Y bueno, el miércoles entonces comenzaríamos con el laboratorio. Recording stopped. No, ya no falta nadie. En fin. Recording in progress. Bueno, entonces vamos a ver la unidad que sigue. Que es pues, la introducción a los microcontroladores. Entonces, primero vamos a ver, pues, es un sistema electrónico que, bueno, simplemente es la conjunto de varios elementos que, bueno, pues realizan una tarea específica. En este caso, pues, se tiene un elemento de procesamiento o controlador que pues, lo que hace es gestionar y, bueno, monitorear, pues, todos los elementos que se conectan en este sistema, y bueno, que componen este sistema. Es decir, este complemento controlador, pues toma decisiones a partir de información de ciertos sensores. Realmente son elementos que miden alguna magnitud y le envían al elemento de procesamiento. A partir de esto, pues el sistema, de hecho, toma esas decisiones para mostrar resultados de elementos de visualización, como lo son, pues, pantallas o indicadores luminosos, como ya lo hemos visto, por ejemplo, con los displays de 7 segmentos, etcétera. Pero pues también puede mandar señales a actuadores. ¿Qué es un actuador? Simplemente un elemento que realiza una acción a partir de una señal de control. O, bueno, señal de activación. Como puede ser, pues, no sé, el sistema de iluminación de alguna vivienda, una bomba de agua para llenar, no sé, una cisterna, un tanque, etcétera, etcétera. Además, bueno, pues este sistema puede comunicarse pues, con otros sistemas. Es decir, puede ser un subsistema, un sistema más grande, o de hecho puede ser un sistema maestro conectado a subsistemas. Esto sería lo que es un sistema electrónico. Ahora, este elemento de control pues, puede ser un microcontrolador, que es lo que vamos a ver nosotros en esta materia. Que bueno, el microcontrolador simplemente es un sistema digital capaz de leer, interpretar y ejecutar de forma secuencial instrucciones contenidas en un programa. Es decir, un sistema ejecuta un programa que está contenido dentro de su memoria. ¿Cuáles son las partes de este sistema? Bueno, se tiene una unidad central de procesamiento donde se ejecutan las instrucciones del programa, o sea, del programa que se le haya escrito. Tiene unidades de memoria, donde, bueno, se almacena el programa a ejecutar, además de, pues, los datos resultantes, o bueno, datos y valores resultantes de la ejecución de ese programa. Se tienen unidades de entrada y salida conectadas a periféricos, que pues, son elementos que permiten la comunicación
del microcontrolador con elementos externos. Ahora, pues todo esto está sincronizado con una señal de reloj, es decir, una señal periódica que sincroniza la transmisión de datos entre todos los elementos, además de que define la velocidad con la que trabaja el microcontrolador. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Hay que aprender la diferencia entre lo que es un microprocesador y un microcontrolador, ya que, bueno, son palabras que de hecho se parecen mucho, pero son cosas totalmente distintas. ¿Qué es un microprocesador? Pues simplemente es una unidad central de procesamiento, es decir, un CPU, parte central del microcontrolador. Es un sistema abierto, se le conoce como sistema abierto, ya que se le pueden agregar elementos. De hecho, bueno, agregar y quitar elementos dependiendo de las necesidades al cual se vaya a aplicar. Es decir, es expandible. Por lo tanto, pues, se utiliza para aplicaciones de uso general. Es decir, eh, puede, puede contener tantos elementos como se necesiten. Por lo tanto, pues sirve para muchas aplicaciones. Se puede utilizar en distintas aplicaciones. No, ya que no está limitado por la capacidad de elementos que posee. Ahora, un microcontrolador se le conoce como un sistema cerrado. Es decir, contiene un microprocesador. Vamos a modificarle aquí. Pero los elementos que están unidos bueno, los elementos que lo componen, que están unidos a ese microprocesador, pues están integrados en un solo circuito integrado. Es decir, ya no se le pueden agregar periféricos. Ya no se puede modificar su estructura. Por lo tanto, pues están diseñados para aplicaciones de uso específico. Es decir, la selección de un microcontrolador pues depende de la aplicación en la cual se va a utilizar. Entonces, bueno, es decir, si yo tomo un microprocesador, se le agregan elementos como, por ejemplo, periféricos, un oscilador, elementos de memoria, y todo esto está dentro de un solo circuito integrado, pues lo que tengo es un microcontrolador, es decir, un sistema que pues, ya no se puede expandir. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, de las partes principales del microcontrolador, como ya lo habíamos visto, o sea, se tiene un microprocesador, es decir, un CPU, unidades de memoria, periféricos, y además se tienen buses de comunicación, es decir, los canales por los cuales se envían datos a través de estos elementos. Son bus de datos, básicamente lo que sería pues, es un alambre, una línea de transmisión de datos. Ahora, todos estos elementos pues se dividen en partes más pequeñas, que es lo que vamos a ver a continuación. Hablando de la unidad central de procesamiento, que es el CPU, bueno, esta parte pues, interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas, aritméticas, lógicas y de entrada y salida del sistema. Es decir, el programa que se le descargue, o bueno, el programa que va a interpretar, lo ejecuta a través de ciertas operaciones. Es decir, pues ustedes lo que escriben en un programa,
o sea, lo ejecuta a través de instrucciones, ya sea aritméticas, lógicas, o de entrada y salida del sistema. ¿Cómo hace esto? Bueno, se divide en tres partes. Se tiene una unidad aritmética lógica, es decir, es la parte del microprocesador, del CPU, que realiza instrucciones. Aquí es donde se ejecutan las instrucciones que interpretan el programa que se descarga en el microcontrolador. Realiza operaciones lógicas, como las que ya habíamos visto, las compuertas. Bueno, operaciones de AND, ON, perdón, AND, NOT, OR y XOR. Realiza operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división. Aunque bueno, la división realmente la realiza como la multiplicación, no está con división totalmente. Y realiza pues, operaciones, bueno, de hecho, otras operaciones, como por ejemplo las operaciones de desplazamiento, es decir, el corrimiento de los bits de una operación. Se tiene una unidad de control donde, bueno, esta unidad lo que hace es, contiene las instrucciones de las cuales se puede ejecutar la unidad aritmética lógica. Es decir, contiene un set de instrucciones complejo, CISC, o un set de instrucciones reducido, o RISC. ¿Qué es lo que tiene este set de instrucciones? Digo, solamente las operaciones que puede realizar la unidad, el CPU. Es decir, la unidad de control establece qué operación se va a realizar, o sea, qué operación interpreta el código o bueno, la instrucción que tiene el código que se descargó, y la unidad aritmética lógica realiza esa instrucción. Ahora, bueno, de ahí pues tenemos los registros, que simplemente son datos para varias operaciones que debe realizar el resto de los circuitos del procesador. O sea, los registros sirven para almacenar los resultados de la ejecución de instrucciones, cargar datos de la memoria externa o almacenarlos en ella. Es decir, ¿qué hacen los registros? Pues el resultado de estas operaciones se va a guardar bueno, en locaciones específicas de memoria. Es decir, se tienen registros internos del procesador, son el resultado de estas, pero además se tienen registros usados para controlar los dispositivos externos. Es decir, hay registros, o sea, les digo, son simplemente locaciones de memoria que configuran el movimiento del microcontrolador. Es decir, se pueden activar o encender periféricos del microcontrolador, además de configurarlos para que trabajen de tal o cual manera. Entonces, esos son los registros del CPU. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Y ahí, bueno, se tiene la sección de memoria, que bueno, básicamente hay dos tipos de memoria. Primero está la memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio, que bueno, contiene las variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso de la ejecución del programa. Es decir, los resultados de las operaciones que se realizan en el código, o sea, datos de variables, funciones, todo eso, se va a almacenar en la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria volátil, es decir, si se retira la alimentación del sistema, estos datos se pierden. Es como, por ejemplo, si ustedes si escribieran algo en un pizarrón, ya llegan, escriben en el pizarrón, y cuando se van, pues tienen que borrar. Es decir, al otro día que lleguen, si van a realizar operaciones, tendrían que volver a escribir en el pizarrón y borrarlo cuando termine. Entonces, aquí se guarda el resultado, les digo, de la ejecución del programa.
La otra memoria pues, es la memoria ROM, o memoria de solo lectura. Bueno, pues es la que contiene el programa de instrucciones que tiene la aplicación, es decir, el programa que se va a ejecutar se guarda en la memoria ROM. Es una memoria no volátil, es decir, si se retira la alimentación del sistema, los datos permanecen ahí. Esto es básicamente como si tuvieran un libro. Un libro lo pueden leer, ver qué es lo que se va a hacer. Y bueno, esos datos no se pierden. Es decir, ustedes leerían el libro y escribirían en el pizarrón las operaciones que vienen en el libro. Esa sería como la analogía de la memoria RAM y la memoria ROM. Es decir, la memoria ROM es la memoria del programa, la memoria RAM es la memoria de datos o instrucciones. No, memoria de datos. Ahora, existen diferentes tipos de memoria ROM, se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Es decir, la memoria ROM antes se grababa, la grababa el fabricante y ya no se podía modificar. Después se fueron eh, desarrollando dispositivos que permitían al usuario tanto escribir como leer en esa memoria. Bien, memorias que, por ejemplo, para borrarlas necesitaba una luz ultravioleta. Es decir, para poder grabar un programa, primero se tenía que borrar. Después se fueron desarrollando este tipo de memorias hasta llegar a la memoria EEPROM, que bueno, pues es una memoria de solo lectura, es una memoria ROM, pero es programable y borrable eléctricamente. Es decir, ya no se necesita un elemento externo para poderla borrar, sino que la escritura y lectura de los datos de esta memoria se hace a través de señales eléctricas. Entonces, bueno, ese es el tipo de memoria que se utiliza como memoria de, de solo lectura. Es decir, esta es una memoria de datos, es como si, imagínense que una RAM, pero es una memoria no volátil. Es decir, se van a guardar datos de la ejecución de un programa, pero no se van a perder cuando se retire la alimentación del sistema. También está la memoria flash, que bueno, pues es una memoria no volátil. Les digo, mantiene los datos, se retira la alimentación de este sistema. Es de bajo consumo, que se puede escribir y borrar. Funciona como una ROM y RAM, pero consume menos energía y es más pequeña. Es más rápida y de mayor sensibilidad que una EEPROM. Es decir, la memoria flash de un microcontrolador es donde se guarda el programa. Eh, pues es más rápida, por lo tanto pues, se cargan las instrucciones del programa de manera más rápida que la EEPROM. Es decir, en la memoria flash se guarda el programa, en la memoria EEPROM se guardan datos de ejecución del programa, solo que no se van a perder como si fuera una memoria RAM. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Muy bien. Ahora, pues están los periféricos, que pues son elementos que permiten la comunicación del microcontrolador con los elementos externos. Es decir, estos se configuran para enviar o recibir información del exterior del microcontrolador hacia el interior. Hay diferentes tipos, están por ejemplo los puertos de entrada y salida, es decir, entradas y salidas digitales, que pues, o sea, leen y escriben valores de niveles lógicos, es decir, ceros y unos. Están los temporizadores y contadores, que pues se utilizan para eh, guardar valores de ejecución del programa, o sea, como los contadores, a cuántas veces se ha ejecutado tal operación. Y también para ejecutar, bueno, rutinas, o sea, ejecutar partes de un programa a intervalos de tiempo regulares. Por eso sirven los temporizadores. Es decir, por ejemplo, yo quiero algo que se ejecute cada, no sé, intervalo de tiempo, cada 10 milisegundos. Entonces, el temporizador sirve para eso, ejecutar una rutina a intervalos, digo, definidos de tiempo.
Están, por ejemplo, los convertidores analógicos digitales, o sea, toman una señal analógica y la convierten en un valor digital para que pueda ser interpretado por el microcontrolador. Están los módulos de comunicación. Esto es módulos de comunicación, donde, bueno, por ejemplo, está el módulo de comunicación serial, que es el UART, o sea, con la comunicación asíncrona. Voy a corregirlo aquí. Eh, es decir, estos módulos de comunicación comunican el microcontrolador con otros elementos externos, pero a través del intercambio de datos. Estos simplemente son protocolos de comunicación, es decir, son diferentes formas de comunicarse. Entonces está el UART, el protocolo de comunicación SPI, el I cuadrada C y el USB. Hay comparadores, evalúan, bueno, comparan valores de registros del microcontrolador, es decir, valores que se guardan en la memoria, generadores de señales de modulación de pulso, interrupciones del programa, etcétera, etcétera. O sea, hay más periféricos, pero estos son los más comunes que existen. Y ahí, bueno, la última parte son los buses, es decir, los canales de comunicación, con los cuales se comunican con los elementos dentro del microcontrolador. Hay tres tipos de buses. Primero, pues está el bus de dirección, que, bueno, pues se utiliza para seleccionar el dispositivo con el cual se quiere trabajar. O en el caso de las memorias, seleccionar el dato que se desea ver escrito. Es decir, con este bus se decide cuál elemento es el que va a enviar o recibir un dato. Está el bus de datos, que, bueno, es el que se utiliza para mover los datos entre los dispositivos del hardware. Es decir, el bus de dirección selecciona cuál elemento es el que va a recibir o enviar información. Y el bus de datos es por donde se envía esa información. Está el bus de control, que, bueno, se utiliza para gestionar los distintos procesos de escritura, lectura y controlar la operación de los dispositivos del sistema. Envía los comandos desde la CPU, regresa señales de estados del dispositivo. Es decir, con este bus es el que decide, es el que activa o desactiva, además de que habilita la opción de lectura o escritura entre los elementos que componen el microcontrolador. Ahora, el microcontrolador, la arquitectura del microcontrolador, es decir, cómo es que se envían esos datos, se define por cómo están conectados estos buses de información. Existía antes este tipo de conexión que se llama, bueno, que daba el nombre de, o bueno, más bien que tenía esta arquitectura que se llamaba, bueno, que se llamaba von Neumann. Eh, en esta arquitectura del microcontrolador, bueno, del microprocesador, más bien dicho, se tenía, pues, que para escribir en la memoria, o sea, en la memoria de instrucciones, que es la ROM, memoria de datos, que es la RAM, se tenía el mismo bus de comunicación. Es decir, si se quería escribir en la ROM y en la RAM, se tenía que tener una en la otra, ya que, pues, se tenía que esperar a que la línea de comunicación se estuviera desocupada. De ahí, pues, lo que se creó fue la arquitectura Harvard, donde, bueno, ya se tenía un bus de datos y de instrucciones distintos, es decir, se podía trabajar con ambas memorias al mismo tiempo. Entonces, los microcontroladores, bueno, perdón, los microprocesadores actuales trabajan, de hecho, con esta arquitectura. Es decir, pues ya puede trabajar en paralelo con ambas, con ambas unidades de memoria. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, el diagrama de bloques del microcontrolador ya se puede expandir.
a partir de los elementos básicos que teníamos en una de las diapositivas anteriores. Entonces, tenemos el mismo sistema, ¿no? La señal de reloj. La unidad central de procesamiento pues, cuenta con tres partes principales: unidad aritmético-lógica, la de control y los registros del CPU. La unidad de memoria, que ya sabemos que hay memoria RAM y ROM, es decir, la memoria del programa o instrucciones, y la memoria de datos, es decir, la memoria RAM. La unidad de entradas y salidas, que pues, está conectado a los periféricos del microcontrolador, y los buses de comunicación de datos, que pues trae, bueno, que conectan todos los elementos del microcontrolador. Denme un segundo en lo que pasa el tren. Ahí está. Entonces les digo, pues ya el diagrama de bloques ya quedaría de esta manera. Ahora, se tiene que, bueno, entender ciertas definiciones para saber cómo es que trabaja un microcontrolador. La primera de ellas es la frecuencia de funcionamiento. Es decir, esta frecuencia define cuál es la velocidad a la cual trabaja el microcontrolador. Es decir, qué tan rápido está ejecutando instrucciones del programa. Bueno, ¿cómo funciona esto? Nosotros ya sabemos que pues, la frecuencia es el inverso del periodo. Es decir, si esa señal de reloj, o sea, esta que sincroniza todos los datos que se envían entre los elementos del microcontrolador, trabajar a 10 MHz, el periodo serían 100 nanosegundos. Es decir, a esto se le conoce como ciclo de máquina. Es el tiempo que tarda el microcontrolador. O bueno, el CPU, pues el microprocesador, en realizar una operación. Ahora, eso no significa que ejecute una instrucción en ese tiempo. Un CPU requiere cierto número de ciclos de máquina, o sea, este tiempo, que también se llama periodos de reloj, para ejecutar una instrucción. Es decir, un ciclo de máquina es el tiempo que tarda en ejecutar una operación, pero una instrucción requiere cierta cantidad de ciclos de máquina. En este caso, y bueno, en el mismo microcontrolador que vamos a utilizar, le toma ejecutar una instrucción utilizando 4 ciclos de máquina. Entonces, si tuviéramos el CPU trabajando a 10 MHz, ejecutaría una instrucción cada 400 nanosegundos. Entonces les digo, pues esto es importante porque entonces se define cuál es la velocidad a la cual trabaja el microcontrolador. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo realiza el CPU esto? Bueno, dentro de los 4 ciclos de máquina, aquí está la señal del oscilador. Les toma 4, les digo 4 ciclos de máquina ejecutar una instrucción. Lo primero que hace el programa, o bueno, sí, el CPU, es tener un contador de programa. Es decir, el número de la instrucción de cuál se va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, aquí,
en esta instrucción, se ejecuta esta instrucción, o sea, con este contador de programa. Es decir, durante el primer ciclo de máquina, ¿no?, se incrementa el contador de programa. ¿Por qué hace esto? Porque además de que ejecuta la instrucción actual, ya busca la que sigue. Durante los siguientes 2 ciclos de máquina, se produce la decodificación de la ejecución de la instrucción, es decir, se selecciona qué instrucción se va a ejecutar, o bueno, más bien qué operación se va a ejecutar, y luego se ejecuta. Es decir, el CPU selecciona de su set de instrucciones una, se la manda a la ALU, o sea, la unidad de aritmética lógica, y la unidad de aritmética lógica la ejecuta. Durante el último ciclo de máquina, lo que se hace es, bueno, se busca el código de la instrucción de la memoria del programa y se carga en el registro de instrucciones, es decir, se carga la instrucción. O sea, se busca la instrucción de la cual se va a ejecutar en la siguiente instrucción, en el siguiente ciclo de máquina. Perdón, en el siguiente ciclo de instrucción. Entonces, lo que se hace es que se cuenta, se aumenta el contador, se realiza la operación actual y luego se establece cuál va a ser, se busca cuál va a ser la siguiente. Y así, así es como trabaja el microprocesador. Ahora, ¿por qué se hace de esta manera? Bueno, si no se hiciera así, se ejecutaría o sea, se utilizarían los 4 ciclos de máquina, es decir, el ciclo de instrucción, para ejecutar una instrucción. Y en el siguiente, no se ejecutaría nada, se utilizaría para buscar. Y luego, esta instrucción que se buscó, se ejecutaría hasta el siguiente. Es decir, se estaría perdiendo el ciclo de instrucción. O sea, en este ejemplo de esta gráfica, que de hecho aquí debe decir ejecutar, se están ejecutando 3 instrucciones. Si no fuera así, solo se hubieran ejecutado 2. Es decir, se ejecuta una, se busca y luego se ejecuta la que sigue. Pues esa búsqueda y ejecución se hace en el mismo ciclo de instrucción. ¿Sí? ¿Se queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Es una explicación nada más así, muy genérica de cómo es que trabaja el CPU. No nos vamos a meter tanto en esto porque bueno, tenemos que tomar un curso completo. Ahora, esa frecuencia de trabajo está dada por un oscilador, es decir, es el elemento que genera, bueno, sí, que genera la frecuencia de trabajo del microcontrolador. Entonces, bueno, el oscilador se inicia su operación tan pronto se energiza el sistema. Es decir, pues como define la velocidad con la que trabaja, pues tiene que operar inmediatamente después de encender. Ahora, existen diferentes tipos de oscilador, dependiendo cómo es que trabajan y cuáles son las frecuencias que alcanzan. Primero, pues es un oscilador RC, un oscilador que está formado por una resistencia y un condensador, es decir, un capacitor, bueno, cuyo valor de oscilación, pues depende de los valores de los elementos RC. Es decir, es un oscilador muy sencillo, solo requiere una resistencia y un capacitor. Es decir, es barato y fácil de hacer, pero tiene la desventaja de que su frecuencia de oscilación no es muy precisa. Es decir, como las resistencias y los capacitores tienen tolerancias, de hecho, por ejemplo, del 5%, del 1%, eso afecta el valor de la oscilación, de la frecuencia de oscilación. Ahora, existen pues elementos que ya están formados, por ejemplo, con un cristal de cuarzo. Es decir, ya se tiene un oscilador más preciso.
Están los osciladores HS, o de alta velocidad, high speed, que, bueno, son osciladores de cristal de cuarzo, pero cuya frecuencia pues ya alcanza de los 4, bueno, frecuencias mayores de 4 megahertz. Están los osciladores XT, acrónimo de cristal, igual es un cristal de cuarzo, pero alcanza frecuencias de 100 kHz, bueno, de entre 100 kHz y 4 MHz. Y están los osciladores LP, son bajos, osciladores de bajo consumo, low power, que igual son osciladores pero que trabajan a frecuencias más pequeñas, es decir, de 35 a 200 kHz. No de 35 Hz, sino esto es 35 kHz, vamos a ponérselo ahí. Entonces, ¿de qué va a depender la selección? Pues simplemente de la aplicación que se requiera. Como el oscilador define la velocidad de funcionamiento del microcontrolador. Eso bueno, eso de eso va a depender cuál oscilador es el que se va a seleccionar. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Recording Bueno, stopped. déjame cerrar esta sesión, le quedan 2 minutos y medio. Abro la otra y ahí continuamos. Recording in progress. Muy bien. Contestaron amablemente. Entonces me dicen que los profesores tienen que ir a la UAC y ahí van a darles la acta. Recording no sé, van a stopped. tener que firmar y poner las calificaciones y ellos ya lo subirán y aparecerá en el portal como en un mes o algo así, que no nos preocupemos. Entonces yo le dije que pues ahí Ahí está. Recording in progress. Bueno, ahora hay que entender bien cuál es la diferencia entre lo que es un periférico y un elemento externo. Es decir, el periférico, pues, repito, el elemento dentro del microcontrolador, el cual permite la comunicación del elemento externo. Por ejemplo, en este ejemplo, el control de motor de un automóvil se tiene un microcontrolador conectado a sensores, es decir, elementos que entregan una señal digital y una señal analógica. Es decir, son elementos de entrada hacia el microcontrolador. Se tienen actuadores, es decir, elementos que realizan una acción mediante una señal de activación. Es decir, elementos que están conectados a las salidas del microcontrolador. Además de, bueno, se tienen, por ejemplo, elementos de comunicación. Ahora, por ejemplo, en este caso de los sensores, se tiene un sensor de temperatura del aire y entrega una señal analógica. Es decir, que para poder leer esa señal, pues se utilizaría un periférico llamado ADC, es decir, un convertidor analógico digital. El ADC es el periférico que va conectado a un sensor. No, o sea, el sensor no es el periférico, sino con qué se conecta el sensor. Por ejemplo, tengo aquí un distribuidor
no sé qué diablos haga, que entrega una señal digital. Es decir, yo aquí requiero una entrada digital. O sea, la entrada digital es el periférico que va conectado a un sensor. Por ejemplo, aquí, inyección de gasolina, o de inyección, el que sea, no importa. Se activa con una señal digital. Es decir, el periférico sería una salida digital. Entonces, la salida digital es el periférico. Aquí, por ejemplo, se comunica en serie con un ordenador de viaje. Vamos a suponer que se comunica por la interfaz o por el protocolo de comunicación SPI. Es decir, el módulo SPI es el periférico. ¿Por qué se va a comunicar? No sé, realmente no me interesa. Simplemente va a utilizar ese periférico. Entonces, para que, bueno, tengan clara esa diferencia. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de los microcontroladores? Bueno, pues normalmente se usan fundamentalmente cuando la potencia de cálculo no es importante. Es decir, los microcontroladores pues trabajan a velocidades pequeñas. Estamos hablando del orden de los megahertz. Cuando una computadora pues trabaja en el orden de los gigahertz. Entonces, cuando una aplicación no requiera una potencia de cálculo tan grande o una velocidad tan grande, pues cuando se utiliza un microcontrolador. Se utilizan, por ejemplo, en robótica. Son muy usados en subsistemas específicos de control, es decir, no es el control central, sino subsistemas de un sistema más grande. Por ejemplo, en extremidades, facciones de rostro, soportes, prensiles, bla, 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 bla. Por ejemplo, se usan en equipamiento informático, por ejemplo, impresoras, escáneres, copiadoras. Es decir, este tipo de datos, por ejemplo, cuando ustedes mandan a imprimir, no se procesa en el microcontrolador, lo hace una computadora y envía datos a una impresora. La impresora interpreta esos datos y nada más realiza acciones, inyectando tinta o moviendo el rodillo, o sea, activando motores. Pero los datos principalmente realmente se hacen en el computador. Es decir, solo es un subsistema. Sistemas portátiles autónomos, como por ejemplo teléfonos, computadoras. Está en el sector automotriz, por ejemplo, en el control de los botones, control de la alarma, se abre la cajuela, salido automático de luces. Todo eso se utiliza en microcontroladores. Sensores de reversa, la cámara. Y, por ejemplo, en el sector doméstico, pues, por ejemplo, los aparatos electrodomésticos que se utilizan en los hogares, televisores, lavadoras, microondas, refrigeradores, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente no requieren un procesamiento bueno, un costo computacional muy elevado, sino que con un microcontrolador se pueden realizar este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, pues hay controladores de temperatura automáticos, máquinas dispensadoras, dispositivos biomédicos, que bueno, esto es lo que parte central de su carrera. Juguetes, aplicaciones espaciales, sistemas de medición, bla, 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 bla. Entonces ahí es donde se utilizan los microcontroladores. Ahora, ¿cómo se clasifican los microcontroladores? Hay varias formas de hacerlo. Una de las formas de clasificarlo es por las prestaciones del dispositivo, es decir, por la capacidad de procesamiento que tienen. Hay de gama baja, media y alta. Por ejemplo, los procesadores de gama baja son procesadores de 4, 8 y 16 bits, es decir, esta es su longitud de palabra. Entonces, si han escuchado ese término, longitud de palabra, realmente lo que significa
es el número de bits los cuales pueden realizar una operación. Es decir, un procesador de 4 bits solo puede realizar operaciones de 4 bits. Es decir, en sus buses de comunicación solo puede enviar 4 bits a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hace el CPU? Pues realiza solamente operaciones de 4. Por ejemplo, si yo quisiera hacer operaciones de 8 bits, pues se envían 2 de 4. 2 operaciones de 4 bits. Es decir, pues tardaría el doble. Entonces, eso es lo que significa el longitud de palabra. La cantidad de datos que se pueden enviar por los buses de comunicación, por los cuales pues, se realizan operaciones. Entonces, ¿por qué es gama baja? Pues porque solo puede hacer operaciones de 4, 8 o 16 bits. Entonces, son microcontroladores que realmente están utilizados en aplicaciones que no requieren mucho poder de procesamiento. Está la gama media, dispositivos de 16 y 32 bits, y gama alta, ya que son 32, 34 y 128 bits. Entonces, este tipo de microcontroladores pues ya se emplean en aplicaciones donde, bueno, se requiere un poder de procesamiento más grande. También se pueden clasificar por su consumo de energía. Bueno, pues algunos dispositivos cuentan con modos de ahorro de energía que les permiten un consumo de algunos microwatts, mientras que otros llegan a consumir algunas décimas de watt. Es decir, esa es la potencia que consume el microcontrolador. No en su estado de operación normal, sino cuando están en modo de stand-by, o sea, en modo de ahorro de energía, consumen muy poca corriente. Son, bueno, muy poca energía. Otro aspecto es el voltaje de alimentación. Algunos dispositivos pueden operar con 5, 3.3, 2.5 o 1.5 volts. Este parámetro es fundamental si el sistema se alimenta con baterías. Es decir, que hay diferentes microcontroladores con diferente consumo de voltaje. ¿De qué va a depender? Pues realmente de la aplicación a la cual se quiere utilizar. También se pueden clasificar por la frecuencia de operación, es decir, por la velocidad a la que trabajan. Donde, bueno, los dispositivos pueden operar desde kilohertz a gigahertz. O sea, hay dispositivos que trabajan a velocidades más grandes y otros a velocidades más pequeñas. Entonces, realmente, ¿de qué va a depender la selección del microcontrolador? Pues la aplicación de la cual ustedes lo vayan a utilizar. Ahora, de los diferentes tipos de microcontroladores, tenemos, por ejemplo, el ATmega 328 de la marca Atmel, donde pues, la aplicación más famosa pues, es el Arduino. En este caso estamos hablando de un Arduino Uno. Ahora, Arduino no es microcontrolador, es una aplicación de un microcontrolador. Es decir, el Arduino es una tarjeta donde ya tiene todos los componentes debidos para trabajar con este microcontrolador. Tiene aquí su jack de alimentación por USB. Aquí está el cristal oscilador. Pines para poder comunicarse con los pines del... Bueno, más bien terminales para poderse comunicar con los pines del microcontrolador. Aquí tiene su puerto de programación. Es decir, todo lo que se necesita ya está dentro de una tarjeta. O bueno, más bien está embebido en una tarjeta. Está el MSP430 de Texas Instruments, donde la aplicación más famosa es el Launchpad. Es decir, es igual una tarjeta embebida que trabaja con este microcontrolador. Son microcontroladores de gama media, de hecho. Que bueno, pueden realizar muchas operaciones. Bueno, pueden aplicar a muchos sistemas de uso común. Nosotros específicamente vamos a trabajar con el PIC18F4550 de la marca Microchip. Es un microcontrolador muy versátil, ya que contiene muchos periféricos, cuales se pueden utilizar en muchas aplicaciones.
Estas son de la hoja de datos. Pues aquí están las características del microcontrolador que vamos a utilizar. Tiene una memoria flash de 32 kilobytes, es decir, aquí, acuérdense que la memoria flash es donde se guarda el programa. Se guarda un programa de hasta 32 kilobytes. Tiene una memoria RAM 2048 bytes, es decir, donde se ejecutan donde se guardan los datos del resultado de ese programa. Y tiene memoria EEPROM de 256 bytes. Tiene 35 pines de entrada y salida. Tiene 13 canales. Tiene un convertidor analógico digital con 13 canales. Tiene 2 módulos CPP, o sea, para generar señales PWM, son módulos comparadores. Tiene comunicación paralela con otros microcontroladores. Y de la comunicación serial, pues tiene un módulo SPI, un módulo I²C y un módulo UART. Además de que, bueno, pues tiene el USB. Tiene 2 comparadores y tiene 4 timers, uno de 8 bits y 3 de 16 bits. Entonces, esto que está aquí es el encapsulado. Fíjense que hay diferentes encapsulados. O sea, es físicamente cómo se ve el microcontrolador para el mismo dispositivo. Este es el encapsulado para montaje en el protoboard. Es decir, es de encapsulado DIP. Las patas son largas para meterlo en el proto o para soldarlo en un PCB por la parte de abajo. Es el que vamos a utilizar. Tiene un encapsulado de 40 pines. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que vamos a conectar esto? Bueno, todos los microcontroladores requieren un sistema mínimo. Es decir, necesita estar conectado a algunos elementos para poder funcionar. En el caso del PIC 18F4550 realmente requiere 3 elementos. Uno va a ser la alimentación. Es decir, tiene sus pines de alimentación aquí, donde VDD es voltaje de alimentación y VSS es tierra. Entonces, en la hoja de datos viene el voltaje que se va a alimentar, pero bueno, esto realmente tiene los niveles de voltaje de la familia TTL, es decir, funciona de 0 a 5 volts. Entonces le van a conectar 5 volts en el pin 11 y en el pin 32, y se va a conectar a tierra el pin 12 y el pin 31. La siguiente parte importante del sistema mínimo es el pin del master clear. Es decir, el master clear simplemente es un reset que tiene el microcontrolador, o sea, reinicia todo el programa. Es como si lo apagaran e incendieran sin necesidad de apagarlo e encenderlo. Se reinicia todo sin necesidad de desenergizar el sistema. ¿Cómo se conecta esto? Bueno, si ustedes ven aquí, que es el pin 1, el master clear, tiene una raya arriba. Es decir, significa que va negado. Es como las variables de la lógica de Boole. Es decir, el master clear se activa en bajo, se activa en cero. Por lo tanto, este pin debe de ir a alimentación. Si yo lo quiero resetear, tendría que poner el pin en bajo. Bueno, ¿cuál es la siguiente parte importante? Los pines oscilador 1 y oscilador 2. Es decir, donde se va a conectar un cristal oscilador externo. El 18F4550 tiene un oscilador interno. De hecho, puede trabajar sin un elemento externo. Solo que tiene la limitante de que alcanza ciertas velocidades. La verdad no recuerdo cuál era la velocidad. Se puede checar en la hoja de datos, no pasa nada. Pero se deja de trabajar, si se desea trabajar a velocidades más grandes que eso, pues se tiene que conectar un oscilador externo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros con el microcontrolador. Entonces, estos son los diagramas de bloques de la hoja de datos para el master clear y para el oscilador. Aquí lo que tengo es el esquemático construido en Proteus. Ahora, cuando ustedes agreguen el microcontrolador, lo va a agregar de esta manera. De hecho, lo ordena
ordena los pines por puertos, eso lo vamos a explicar después, no pasa nada. Pero aquí está el botón del Master Clear. Es decir, como esto va negado, voy a colocar un botón en configuración pull-up. Es decir, si yo no presiono el botón, le va a llegar voltaje, es decir, va a estar trabajando normalmente. Si se presiona el botón, le llega a tierra, es decir, se resetea con el botón. En los pines del oscilador se va a colocar entre esos dos pines, oscilador 1 y oscilador 2, un cristal oscilador. Es decir, un elemento que lo que va a hacer es generar la frecuencia de trabajo del microcontrolador. En este caso, bueno, aquí dice 4 MHz, es decir, va a trabajar a 4 MHz el microcontrolador. En los extremos del cristal, es decir, en los pines del oscilador 1, se van a colocar dos capacitores en paralelo a tierra. ¿Por qué a tierra? Bueno, porque así lo marca, les digo, el datasheet del microcontrolador. Es decir, la conjunción de este cristal con estos dos capacitores que están conectados aquí, obviamente pues a la alimentación, o sea, internamente está conectado, genera esa frecuencia de trabajo. Ahora, la alimentación, que estábamos viendo de los pines 11 y 12, 31 y 32, el Proteus los conecta internamente. Es decir, no están para conectarlos. Entonces, o sea, no están en el esquemático del microcontrolador, de hecho, de ningún microcontrolador. Entonces, o sea, Proteus los conecta internamente. Entonces, en la simulación esos pines no se conectan, pero físicamente sí. O sea, el microcontrolador no va a trabajar si no está alimentado. Entonces, simplemente nada más hay que tener cuidado con eso. Luego, cuando veamos el circuito mínimo del microcontrolador, o sea, cuando veamos las siguientes clases con las que se conectan, pues ahí lo vamos a ver. Cuando veamos ya cómo se conecta físicamente, pues vamos a conectar simplemente las alimentaciones. Solamente que esa es la única diferencia que tiene. La parte del oscilador y del Master Clear se conectan de la misma manera, tanto en la simulación como físicamente. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se va a programar un microcontrolador? Bueno, vamos a utilizar tres cosas realmente. La primera pues, es el compilador, es decir, es el software que nosotros utilizamos para escribir el código. ¿Qué es lo que hace el compilador? Pues realmente pues traduce el lenguaje de programación al lenguaje ensamblador. Es decir, las instrucciones que ustedes escriben con letras y llaves y paréntesis y todo, pues el CPU no lo interpreta de esa manera. Es decir, se traduce a un lenguaje ensamblador, es decir, a un archivo que solo contiene ceros y unos. Es decir, un archivo que realmente lo que hace es interpretar las instrucciones que ustedes escriben en el código y lo traduce al lenguaje que el CPU puede entender. De ahí pues tenemos un entorno de desarrollo integrado o IDE, que lo que hace es integra herramientas de desarrollo para crear un programa. Es decir, el IDE ya incluye el compilador, solo que incluye más herramientas que le ayudan al programador a desarrollar, o bueno, a crear un programa. Es decir, por ejemplo, tiene herramientas de búsqueda, tiene herramientas de depuración para encontrar errores, tiene, pues, por ejemplo, la ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el IDE contiene ya el compilador. Entonces, ¿cuál es el IDE que vamos a utilizar? Es el CSS, el otro software que instalamos aparte del Protect. Por último, pues, tenemos el programador, es decir, el programador es un elemento físico, que lo que hace es descargar el código que se generó en el compilador y lo descarga, o sea, lo escribe en la memoria del microcontrolador. Es decir, el programador requiere su propio software, pero físicamente pues, también es un elemento. Por ejemplo, con el Arduino, pues, de hecho el programador no existe, se programa por software, pero nosotros pues sí vamos a necesitar un programador. ¿Sí queda claro hasta aquí?
Sí, profe. Recording stopped. Muy bien. Bueno, entonces eso es todo lo que veríamos el día de hoy. Simplemente nada más es la introducción a los microcontroladores para que ustedes sepan qué es lo que lo forma. O sea, de qué se compone un microcontrolador, cuáles son sus partes principales y qué microcontrolador de hecho vamos a utilizar. Entonces, bueno, si no hay dudas, pues entonces los veo en la siguiente clase. Les digo, no me gusta dar muchos temas en una sola clase, no los atasco de mucha información. Si no hay dudas, vamos a dejarnos aquí y ya los veo en laboratorio el martes a las 11. Vamos a continuar con la, bueno, de hecho vamos a comenzar con la práctica 1. Ya les expliqué cómo es que se conectan, ahora vamos a ver lo de los generadores de señales, cómo se miden con el osciloscopio, o sea, lo que falta de explicar. ¿Se queda claro? Sí, gracias, profe. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, les dejamos hasta aquí y los veo el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta Gracias. luego. Pues nada, hasta luego.